Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta actividad, al ciclo de seminarios sobre los desafíos de Chile. En particular, hoy trataremos del estado actual de la democracia y el rol del Congreso. Queremos saludar al panel que hoy nos acompaña, al presidente del Senado, don Carlos Montes. Nos recibe un aplauso caluroso. Al rector de la Universidad Diego Portales, don Carlos Peña. A la profesora Sofía Correa, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A Carlos Ruiz, académico y presidente de la Fundación Nodo 21. Y a don Álvaro Fuentealba, que es director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien viene en reemplazo del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Pablo Reitales. Un aplauso para Álvaro también. Queremos agradecer también la presencia del senador Alfonso Urresti, del senador Ricardo Lagos Weber, también nos acompañan los exministros Máximo Pacheco y el exministro también Gabriel de la Fuente. Espero no haber hecho ninguna omisión voluntaria. Bueno, para iniciar la actividad, también quiero comentarles que hemos recibido algunas excusas y saludo a la actividad de algunos parlamentarios, la diputada Sofía Cid, la senadora Carolina Goich, el senador Juan Ignacio Latorre y el diputado Gabriel Boric. Esta actividad está siendo transmitida a través de TV Senado, agradecemos el trabajo también de ellos y va a quedar en la plataforma web de TV Senado para que todas y todos puedan revisarlo con posterioridad. Va a quedar el registro de la actividad en su completa extensión. Para iniciar entonces, ofrecemos la palabra al presidente del Senado, don Carlos Montes. Muchas gracias. Yo también quiero saludar al presidente del Sindicato del Líder que nos acompaña acá y que siempre está en las actividades. Y a la subsecretaria de Hacienda, la Maca Lobos, que siempre nos mandó y nos sigue mandando ahora desde otros lados. Mire, yo no soy panelista, quiero plantear las preguntas, el tipo de inquietudes con las que nos motivan a hacer este tipo de diálogo. Hay una serie de señales que indican de que la democracia está con problemas. La democracia en América Latina y en el mundo, la democracia liberal, como se le tiende a llamar, representativa, está con problemas. En el caso latinoamericano, lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela, donde democracia se transforma en algo muy parecido a la dictadura, lo que está ocurriendo en Centroamérica, o sea, la situación de Honduras y El Salvador. Honduras con una pobreza extrema de 46% y con una pobreza en general de 80%, a pesar de que es un país que tiene un conjunto de otras riquezas. Tenemos la situación peruana con 5 presidentes procesados, algunos fugados y otros presos, pero ahí están. La situación argentina también es bastante compleja. Y especialmente la situación de Brasil. Este señor Bolsonaro, que me decía hoy día un empresario brasilero que en Brasil no lo conoce nadie, pero llega aquí un personaje y se tiende a proyectar como una figura, como un líder, como una persona llena de atributos, como para valorarlo por lo menos en los medios estos días. Si uno sigue por el mundo, sigue con Trump, sigue con Italia, sigue con otros, algo está ocurriendo con la democracia. Algunos dicen que está crujiendo. Las explicaciones son bien diversas. Algunos dicen que la explicación fundamental tiene que ver con que la política
se separó del poder, ha perdido poder y por lo tanto estas instituciones políticas están hoy día con mucha dificultad para hacerse cargo y procesar situaciones nacionales y darles curso porque hay estructuras supranacionales, básicamente económicas y financieras, sin estructuras políticas que las equilibren. En el caso nuestro, el presupuesto de Chile, el presupuesto nacional, la variable principal la determinan las clasificadoras de riesgo, no la determina el debate económico nacional. Ellos dan el rango en el que nos podemos mover, por ejemplo. Bueno, hay problemas de que la ciudadanía tiende a ver en nosotros impotencia, que las instituciones democráticas no logran hacerse cargo de los problemas y darle curso a los problemas. Chile crece a $25.000 per cápita, pero eso no permite que la sociedad adquiera cambios consistentes con eso en muchas dimensiones, particularmente los adultos mayores, los discapacitados y otros. Y a su vez el tema de la corrupción que va carcomiendo. Todos estos estudios, Latino Barómetro y todo esto dicen que el factor que empieza a deteriorar las instituciones es fundamentalmente la corrupción. O sea, hay problemas con la democracia. Nosotros en el marco de esto decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos algo que ocurre en el continente y que tiene algunas expresiones acá? Y hay algunos que dicen, no queda otra que pensar en la nueva constitución. Sabemos que llegar a tener una nueva constitución es algo tremendamente complejo y a lo mejor no podemos demorar muchos años, pero ¿qué hacemos desde ya para que haya procesos que permitan ir transformando las instituciones y fortaleciendo la democracia? Hay ideas de distinta naturaleza, pero algunos pensamos de que es fundamental que las instituciones empiecen a cambiar y que nos propongamos que las instituciones se dinamicen. Y entre otras el Parlamento. El Parlamento, para muchos de los que estamos ahí adentro, es visto casi como una fábrica de leyes, como que no somos como así técnicos de producir leyes y una cantidad de producción de leyes muy alta en el año y en periodos largos. Pero uno dice, ¿qué rol está jugando en el debate nacional el Parlamento? ¿Qué ideas recoge? ¿Qué sensibilidad de la sociedad reelabora y proyecta? ¿Y cómo nos vinculamos a la sociedad, a los distintos grupos, a las distintas sensibilidades, a las distintas realidades? ¿Será el Parlamento lo que hoy día o hay que pensarlo de otra manera hacia adelante? Y hay que tratar de tener una transformación que permita revitalizar su rol en la construcción democrática de estas instituciones. Sin lugar a dudas, no es solo un tema de las instituciones. Yo estoy convencido que el municipio que tenemos hoy día no da para más y tenemos que replantearlo, repensarlo, porque hoy día más que ayudar a una conciencia democrática genera una visión de que hay un señor todopoderoso con el cual no hay equilibrio, en fin. Pero aquí estuvo con nosotros no hace mucho un vasco que nos enseñó algunas cosas, Inenerati, no sé cómo se dice, pero es medio complicado, pero dice, junto con la transformación de las instituciones, es bien importante entender de que la democracia no se funda solo en las instituciones, que son fundamentales, que los partidos y todas las instituciones. Se requiere también que la ciudadanía crezca como un factor de la democracia, en la comprensión, en la influencia, en la crítica, en la capacidad de incidir en los procesos y en las decisiones. Dice, en el mundo actual, sin una ciudadanía que no crece en la capacidad de discutir los grandes temas, la democracia va a ser frágil, va a ser débil. Esa es una hipótesis con la cual él trabaja. Bueno, esto tiene que ver con lo que le hemos pedido a nuestros panelistas, una reflexión, no para cerrar nada, sino para abrir debate. Nosotros tenemos el día 10 de enero aquí en el Senado un encuentro para que todos los sectores políticos y orgánicos digan cómo se imaginan el Parlamento, un proyecto más de mediano y largo plazo institucional en esta misma perspectiva, para ir abriendo, seguir abriendo. Y es por eso que yo quiero reiterar el agradecimiento a nuestros panelistas y ojalá que nos ayuden a abrir conceptualmente y sugerir preguntas, a sugerir respuestas, porque eso lo requerimos con harta prontitud. Nosotros si seguimos igual y no empezamos a cambiar con una perspectiva 5 o 10 años quizás, pero empezar a modificar la manera en que nos insertamos como institución en la sociedad, probablemente el descrédito en nosotros, en la democracia, va a ir creciendo cada vez más. Y tenemos una responsabilidad, la actual generación parlamentaria, la actual generación de los partidos, los actuales dirigentes, no solo en esperar que la marea latinoamericana nos pase por encima, sino que ser capaz desde aquí contribuir a revertirla y a reconstruirla y a fortalecerla, la democracia como ideal, la democracia como instituciones, la democracia como cultura. Ojalá que el diálogo nos ayude a abrirnos la cabeza. Muchas gracias por estar acá a todos los panelistas y esperamos mucho de su contribución. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador. Saludamos también la presencia del diputado Marcelo Díaz, a quien recibimos con un aplauso también. ¿A dónde está? Me cuentan que está también el exdiputado Osvaldo Andrade. No sé, por aquí me soplaron. Y el expresidente del Senado también, don Andrés Saldívar, también lo recibimos. Bueno, para continuar con el panel, o para abrir más bien la discusión, ofrecemos la palabra al rector de la Universidad Diego Portales, don Carlos Peña. Bien, ante todo agradezco mucho la invitación que me han formulado para discutir con ustedes acerca del estado actual de la democracia y el papel que en ella o en su mejora le cabe a este Congreso Nacional. Me parece a mí que el problema en cuyo derredor estamos ahora reunidos puede ser examinado desde varios puntos de vista y fundamentalmente de tres. Uno podría preguntarse si acaso la democracia chilena y el Congreso Nacional, especialmente sus relaciones con el Poder Ejecutivo, está bien diseñada desde el punto de vista institucional o normativo. Y podría entonces darse la tarea de indagar si acaso en la experiencia comparada existen diseños más satisfactorios que aquel en el cual se desenvuelve nuestra vida democrática. Este es un probable punto de vista que uno podría asumir a la hora de examinar este problema, preguntarse si acaso en el diseño institucional o normativo, cabría insistir, hay algún defecto o alguna virtud oculta que hayamos descuidado y que en consecuencia podamos remediar. Podríamos también, en segundo lugar, echar mano a un punto de vista, por decirlo así, histórico. Podríamos mirar el pasado y preguntarnos si acaso hay allí algún tropiezo semejante al que ahora estamos experimentando y averiguar cómo fue que entonces se superó y si acaso pudiéramos aprender de esa lección. Y todavía, y en tercer lugar, creo, podríamos adoptar un punto de vista más bien descriptivo, más bien de índole sociológica, e interrogarnos esta vez por el estado actual de la sociedad chilena para examinar si acaso en las transformaciones que la sociedad chilena ha experimentado en el último tiempo es posible encontrar alguna explicación para este malestar, esta desazón, esta pesadumbre que experimenta hoy día la democracia y quienes creen en ella. De esos tres puntos de vista que acabo recién de dibujar, voy a detenerme en el tercero y entonces voy a preguntar fundamentalmente qué ha ocurrido en la sociedad chilena en las últimas décadas para que hayamos arribado al momento que hoy día nos convoca y nos preocupa, a esta cierta desazón, a esta cierta pesadumbre, algo quejumbrosa respecto al estado de la democracia. ¿Qué ha ocurrido en la sociedad chilena? Lo que a mí me parece es que lo que ha ocurrido es que la sociedad chilena ha experimentado en las 2 o 3 últimas décadas un extendido, creciente e inéditamente rápido proceso de modernización. Y como consecuencia de este proceso creciente y rápido de modernización, cuyos datos son sorprendentes, pero por ahora podemos ahorrarlos, han cambiado muy radicalmente las condiciones materiales de existencia de los chilenos y las chilenas. La expresión condiciones materiales de existencia pertenece a Marx, desde luego, que él la empleó por vez primera en un famoso prólogo de 1859, y allí Marx dijo que donde cambiaban las condiciones materiales de la existencia humana, cambiaba inevitablemente todo lo demás. Y yo creo que algo de eso ha ocurrido en Chile. Chile ha experimentado, permítanme insistir en este dato fundamental, en el lapso breve de lo que dura apenas una vida humana, la mitad de una vida humana para ser preciso, cambios que en la historia de Chile, en la historia social y política de Chile, tomaban 2 o 3 generaciones, ¿no? De suerte que los chilenos de hoy han vivido como peripecia vital este fenómeno de la modernización. Y lo que ha producido, en consecuencia, este fenómeno son 3 efectos que quiero identificar, procurando al mismo tiempo indagar en qué relevancia posee cada uno de estos efectos en la esfera de la política, ¿no?
Este es mi plan de trabajo, que tomará no más que 10 minutos para que luego podamos discutir. Ante todo, me parece a mí que lo que muestran los datos de manera elocuente, con tanta elocuencia que prácticamente esto no admite duda, es que en Chile ha cambiado muy radicalmente la estratificación social. El gran fenómeno desde el punto de vista de la estratificación social es que en Chile han comparecido en el paisaje social, en la estructura social chilena, los grupos medios, que era un fenómeno sociológico que prácticamente durante el siglo XX no se conoció. Durante el siglo XX conocimos la clase media, la mesocracia virtuosa, modesta, ascética, que ha sido sustituida hoy día por grupos medios, que hoy día, si atendemos a la evidencia reunida por el PNUD, a la que podemos prestarle provisoriamente al menos atención, se empina casi por el 70% de la población. Y estos grupos medios son grupos que tienen tres características que creo yo la política debiera tener en consideración y que al no tener en consideración explican buena parte del desajuste que se está produciendo entre la vida democrática y la vida de las personas. Porque estos grupos medios, desde luego, son grupos extremadamente autónomos e indóciles a las élites. Este es el primer dato. Cuando usted en el lapso de su vida experimentó cambios que en la memoria biográfica y familiar tomaban 2 o 3 generaciones, usted finalmente adquiere una conciencia de su propia fortaleza, de su propia autonomía, que lo hace ser desconfiado e indócil ante las élites, incluidas desde luego las élites políticas. Este es un primer rasgo, me parece a mí fundamental. Hoy día tenemos grupos medios indóciles que no se dejan guiar fácilmente por las élites o por los dirigentes políticos. Se suma a ello, acto seguido, que esos grupos medios no solo son autónomos en el sentido que acabo recién de describir, autónomos, indóciles, que riñen con cualquier forma o tipo de autoridad, sino que se agrega a ello que se trata de grupos poseídos por algo que Tocqueville, el año 1835, nada menos, llamó la pasión por el consumo. Tocqueville predijo en La democracia en América que la pasión por el consumo era la pasión de la clase media, así la llamó. Y a mí me parece que este es un fenómeno que en Chile también podemos perfectamente advertir. Estos grupos medios están poseídos por una pasión por el consumo. No viven el consumo como enajenación, como solía decirse en los discursos de izquierda más populares, sino que viven el consumo como una experiencia emancipadora, ¿no? Y en tercer lugar, estos grupos medios, autónomos, poseídos por esta pasión por el consumo, viven, sin embargo, al mismo tiempo abrigando el temor que el bienestar que han alcanzado en los últimos 20 o 30 años se venga abajo de un día para otro como un castillo de naipes. Y esta es la fuente, creo yo, de este sentimiento ambivalente que las encuestas constatan reiteradamente, de personas que están muy satisfechas con su vida personal, pero al mismo tiempo muy molestas, temerosas y quejumbrosas con las instituciones. Este es un primer fenómeno, creo yo, del Chile contemporáneo, el cambio en la estratificación social. ¿Qué relevancia tiene esto para la política? Bueno, la relevancia fundamental que esto tiene para la política, me parece a mí, pero podemos luego discutirlo, es que el clivaje de la política se ha modificado. La política hoy día no tiene como clave de su comprensión las clases o la conciencia de clase, sino que el clivaje de la política hoy día es variopinto, dinámico, se ha desplazado desde la clase a otras formas sociales que habrá que indagar y que en tanto quienes ejercen la política no descubran, seguirán desconectados, como digo, de la vida social, porque el clivaje de la vida social cambió. Si la política hasta los años 60, 70 era una política sobre todo guiada por la noción de clase, de memoria familiar, de pertenencia social histórica, de biografía anclada con la preferencia política, todo eso hoy día, repito, ha cambiado muy radicalmente como las encuestas lo ponen de manifiesto, y esto explica que el comportamiento electoral sea tan difícil de predecir, ¿no? Sea tan sorpresivo, sea hasta cierto punto tan caprichoso, como ocurrió recién en la elección presidencial, luego de cuya primera vuelta se sacaban cuentas alegres que al cabo de poco tiempo se transformaron en lágrimas contenidas, digamos, ¿no? Este es un primer dato. El cambio en la estratificación social y, en consecuencia, el cambio en el clivaje de la política. Agregaría
Todavía, en segundo lugar, dentro de las transformaciones que produce esta modernización a la que acabo recién de aludir, que un segundo gran fenómeno que uno puede observar en Chile es la individualización de la vida. Hoy día, los seres humanos en Chile, pero particularmente las nuevas generaciones en cuyas manos está el futuro, no lo olvidemos, viven su vida no como una pertenencia a un colectivo, tienden a vivir su vida como una experiencia de autoedición, particularmente mediante el consumo, mediante elecciones. La vida humana hoy día culturalmente está dibujada como una promesa que cada uno se hace a sí mismo, ¿no? Y en consecuencia, la vida humana se vive no desde un colectivo que orienta mi memoria o desde una pertenencia colectiva que oriente mi futuro y me permita predecirlo, sino que se vive como una experiencia permanentemente electiva, ¿no? La consecuencia fundamental que esto tiene en el ámbito de la política es el surgimiento de lo que la literatura denomina políticas de la identidad, que a veces es tan difícil entenderlo, pero hoy día para las personas, la fuente de su identidad es una cuestión electiva. La gente se define su orientación sexual, sus pautas de consumo, se define a sí mismo de las maneras más diversas. Incluso pertenencias tan adscriptivas como la preferencia religiosa hoy día son electivas. Entonces, este proceso de individualización radical está haciendo surgir una política de la identidad que quienes se dedican a la política en Chile hoy día no han logrado capturar ni hasta ahora comprender, ¿no? La gente no se define por la clase, no se define por la desigualdad que padece, ni por la igualdad a la que aspira, no. Se define por la preferencia de consumo que tiene, por la actitud que tiene ante los animales, ante la preservación o no del medio ambiente, por la orientación sexual que prefiere o que anhela. Las políticas de la identidad y de la vida son un fenómeno que en condiciones de modernización radical, como la que Chile está hoy día experimentando, particularmente en algunos sectores sociales, copa la agenda y la esfera pública. Y finalmente hay todavía una tercera consecuencia de esta modernización que acabo recién de mencionar, que es lo que la sociología llama diferenciación. Es decir, la sociedad hoy día funciona en sistemas diferenciados unos respecto de los otros, a extremo tal que prácticamente no hay ya ningún centro que gobierne la totalidad de la vida social. Por una parte está el sistema económico, globalizado, por otra parte un sistema político anclado en el Estado Nacional, por otra parte un sistema cultural que entra en contradicción con los dos primeros y suma y sigue. La política, tal cual se pensaba en el siglo XIX y buena parte del siglo XX durante el estado de compromiso, como el esfuerzo de autogobierno de la colectividad, donde la política era capaz de, por decirlo así, supraordenar las relaciones sociales. Esta imagen ha desaparecido, y ha desaparecido porque el sistema político hoy día es un sistema que no logra gobernar al resto de los sistemas, porque lo propio de la modernidad, como insisto, es un grado extremo de diferenciación funcional, ¿no? La sociedad hoy día no tiene centro. La vieja idea del siglo XIX, durante el Estado Nacional, que el poder político no solo lograba reclamar para sí con éxito el monopolio de la fuerza sobre un determinado territorio, sino que la idea que además las colectividades podían formar una voluntad común para autogobernarse, dibujar su destino y alcanzarlo, esta idea sigue siendo bella y sigue siendo seductora, pero las condiciones sociales del mundo contemporáneo la hacen imposible, porque hoy día la sociedad ha perdido centro. La idea de que la sociedad, repito, está cercada por un territorio, por una cierta coacción monopólica de la fuerza y autogobernada mediante la deliberación colectiva no es posible en condiciones de alta diferenciación funcional, y me parece que esta es la razón de por qué, cuando uno mira este problema sociológicamente, encuentra toda la razón a quienes sospechan que la política hoy día importa poco, ¿no? E importa poco porque es impotente, ha perdido la capacidad de gobernar la totalidad de la vida social, ¿no? A mí me parece que estos tres factores que acabo de mencionar, la nueva estratificación social, este nuevo Chile, la nueva cuestión social, la aparición de los grupos medios, autónomos, poseídos por la pasión por el consumo, temerosos del futuro,
La individualización creciente de la sociedad chilena, que hace que nadie reconozca su identidad en un colectivo que la exceda y la trascienda. Y finalmente, la total diferenciación de los sistemas sociales que hace, por decirlo así, impotente a la política, son los fenómenos fundamentales del Chile contemporáneo que explican, para resumir en una frase como conclusión de este grueso análisis que acabo recién de hacer, que explican, digo, el fenómeno fundamental del Chile contemporáneo, la total o casi total separación de la sociedad con la política. Como si la sociedad fuera por un lado y la política fuera una especie de juego de manos que va por otro lado, sin que nunca logren más que ritualmente conectarse. Fíjense ustedes que hacia 1970, seguramente los más viejos lo recuerdan, Aníbal Pinto hizo un famoso diagnóstico cuando dijo que el problema de Chile era que tenía instituciones que permitían la expresión de prácticamente las expectativas de todos los grupos sociales. Era un sistema institucional que permitía universalizar todos los anhelos, pero, dijo Aníbal Pinto, Chile tiene un sistema productivo que es incapaz de satisfacer esas expectativas. Y en esta contradicción está el problema de Chile. Esto dijo Aníbal Pinto en los 70. Pues bien, cambiando lo que hay que cambiar, uno diría, el Chile contemporáneo tiene una sociedad que va por delante de sus instituciones, ¿no? Tiene una sociedad cuya cultura alienta hasta casi la pesadilla el florecimiento de las expectativas por parte de los ciudadanos, multiplica las fuentes de identidad, se diferencia muy radicalmente y pierde su centro. Y tiene, sin embargo, instituciones que siguen estando diseñadas y tenemos una cultura política que vive atrapada en la ilusión de que gobierna. Este es, creo yo, el problema de la democracia y es buena parte del problema que padece el Congreso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, rector. Saludamos también la presencia del senador Juan Pablo Letelier, quien recibimos con un aplauso también. Ahora ofrecemos la palabra a la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Sofía Correa. Muchas gracias. Agradezco la invitación a esta sesión de conversación para pensar, que es una iniciativa extraordinaria de tener la vorágine del día para sentarse a conversar para pensar. Yo voy a exponer desde mi disciplina, que es la historia. Desde la historia voy a mirar los desafíos de Chile, el estado actual de la democracia y el rol del Congreso. Quisiera precisar, eso sí, antes de entrar en materia, que ¿por qué la historia es relevante en esta conversación? Y me lo hizo pensar en este momento justamente la exposición del presidente del Senado. Porque la historia permite desnaturalizar el presente, es decir, tener claridad que lo que se vive en el presente es una construcción histórica y no es lo que tiene que ser, la única manera de ser o hacer las cosas. Y la historia no se recoge para repetir el pasado no se puede repetir y sería absurdo, sino para buscar en él aquellas luces que permiten desnaturalizar el presente y buscar ciertos caminos de ciertas ideas fuerzas que sí podrían modificar el presente. En ese sentido voy a exponer hoy. Y voy a concentrarme en un solo punto, podrían ser muchos, ¿verdad?, los temas que uno pudiera tratar desde la historia, pero me voy a concentrar en lo que yo veo como una excesiva concentración de atribuciones en la Presidencia de la República, que debilita al Congreso y a los partidos políticos en consecuencia. De allí el anhelo de todos los partidos de llegar a la presidencia, porque allí está el poder, se supone, ¿verdad?
Esta excesiva concentración de atribuciones en la presidencia está radicada en la Constitución del 80, que no ha sido modificada. Muchas cosas han sido modificadas de la Constitución. Es una Constitución distinta, a mi juicio, pero en este punto no lo es. No ha sido modificada. Aunque la propuesta principal de reforma desde mediados de los 80 era moverse a un régimen parlamentario, semiparlamentario o semipresidencial. Se discutió intensamente. Incluso antes, el grupo de los 24, a fines de los 70, propuso establecer un régimen semipresidencial con jefe de Estado, que sería el presidente de la República, jefe de gobierno, que sería el primer ministro, cuyo programa debía contar con la aprobación de la mayoría de la Cámara de Diputados. Luego, en ese momento tan potente que es el 89-90, ¿verdad? Allí se discutió muchísimo la posibilidad de moverse desde un régimen presidencial a un régimen semiparlamentario, parlamentario o semipresidencial. Y hubo un acuerdo de partidos en diversas posturas en otros temas políticos, tales como Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el PPD, de avanzar en esta línea. Hubo seminarios con académicos extranjeros, con académicos chilenos, con políticos chilenos que buscaron ese camino y propusieron entonces trabajar hacia esa modificación, hacia esa reforma. Sin embargo, ello quedó trunco, no se avanzó en eso, ¿verdad? Y no se avanzó porque desde el Ejecutivo se bloqueó esa posibilidad. Particularmente Edgardo Benningen no le dio salida a esa posibilidad. Porque también uno tiene que tener, bueno, una vez en el Ejecutivo no se quiere ceder poder, obviamente. Y por otro lado, porque también es una etapa, pensémosla, en que había que fortalecer al presidente de la República, con Pinochet como comandante en jefe, con senadores designados y con un binominal que daba una representación muy alta a las fuerzas que habían apoyado a la dictadura. Pero el hecho es que no se avanzó hacia una reforma en estas materias. Pero hay una razón más de fondo, a mi juicio. El presidencialismo fuerte ha llegado a ser parte constituyente, fundamental de la mentalidad política chilena. La idea de que no hay otra alternativa, eso es naturalizar el presente, ¿verdad? Pero esta idea de que no hay otra alternativa, que si se fortalece el poder del Congreso, eso llevará inevitablemente al país al fracaso. Y esta idea, esta mentalidad, esta idea tan profundamente arraigada en la conciencia política chilena, tiene un fundamento en una visión historiográfica, una visión de la historia de Chile, ¿verdad? Ciertamente cuando se exalta el presidencialismo, se tiende a descansar en figuras carismáticas, mientras que el parlamentarismo debe descansar en la fortaleza de los partidos políticos. Eso hay que tenerlo presente cuando uno está hablando de presidencialismo y parlamentarismo. Esta construcción historiográfica, esta visión de la historia de Chile, idealiza los decenios autoritarios de principios del siglo XIX, ¿verdad? La figura de Portales y los decenios de Prieto, Bulnes y Montt. Se supone que sería la etapa más exitosa de la historia de Chile en lo económico. Exportábamos trigo a California y Australia, las monedas chilenas circulaban en los mares del Pacífico, en las islas del Pacífico. Cultural, se crea la Universidad de Chile, está Andrés Bello en plena creación y cultural, intelectual. Tenemos a los inmigrantes, los argentinos exiliados de la dictadura de Rosas discutiendo y produciendo activamente en Chile. O sea, realmente sí, es verdad, es un periodo culturalmente muy activo, pero se le adjudica ese momento cultural efervescente al hecho de que había esta estabilidad política garantizada por el presidencialismo autoritario. E incluso se ha incluso idealizado la dimensión social en que habría más armonía social. Y estoy hablando de
figuras como historiadores como Alberto Edwards con la fronda aristocrática y su diseño de periodización de Chile, Francisco Antonio Encina, que ha divulgado toda esta idea extensamente. Estoy pensando en la Falange Nacional, cuyo primer periódico es Lircay. Estoy pensando en el nacionalismo ibañista, que publica Estanqueros. Estoy pensando también en la izquierda chilena, en escritos como Chile, un caso de desarrollo frustrado, Aníbal Pinto, cuya toda la revisión del éxito económico chileno del primer periodo está anclado en el presidencialismo fuerte, en Jaime Izaguirre y su continuación en Gonzalo Vial. Estoy pensando en Mario Góngora, que continúa la visión historiográfica de Alberto Edwards. En fin, es muy profundo, es muy extenso, de historiadores muy creativos, muy potentes, y que van anclando esta noción en la sociedad chilena. Desde un punto de vista político, el parlamentarismo era el régimen de gobierno que se consideraba el mejor para Chile por parte de los dirigentes políticos, ¿verdad? No me gusta a mí hablar mucho de la clase política, pero de los dirigentes políticos, de todos los partidos, del Partido Comunista, Partido Conservador, radicales, liberales, etc. Pero por lo tanto, para imponer la Constitución del 25, que es una constitución presidencialista, que Alessandri impone con el apoyo de los militares contra el pensamiento político de todos los dirigentes, digamos, desde conservadores a radicales, para el Partido Comunista incluso, ¿verdad? Para imponer este presidencialismo en la Constitución del 25, extiende una visión terriblemente negativa, instala una visión tremendamente negativa del parlamentarismo. A contrasentido de lo que había sido la tradición histórica chilena, la historia política chilena, que desde 1861 en adelante había limitado el poder del presidente para otorgarle más poder al Congreso y más libertades individuales. La izquierda recoge esta visión crítica al parlamentarismo, anclando el parlamentarismo en la oligarquía. El parlamentario es un periodo oligárquico, de una oligarquía insensible, y también es el triunfo del imperialismo. Entonces también queda demonizado el periodo parlamentario desde esta vertiente, ¿verdad? Y la derecha integrista también lo critica fuertemente, porque ven en él un signo de la decadencia moral. Todo esto pensando que la cuestión social es una consecuencia del régimen político y no una consecuencia de la modernización capitalista. Entonces se confunde ahí, ¿verdad? Pareciera que fuera una cuestión de voluntades incapaces de recoger el problema. De allí que cuando se hacen estas propuestas del año 89-90 de pasar a un régimen semiparlamentario, semipresidencial o parlamentario de frentón, se mire en la experiencia histórica chilena como una experiencia que no puede ser replicada, como una experiencia, se sigue considerando nefasta la experiencia del parlamentarismo chileno. Y eso debilita la propuesta de desconcentrar poder en el Ejecutivo. Por lo tanto, a mi juicio, y quiero proponer esto, que es necesario una revisión historiográfica, una revisión del periodo parlamentario para buscar en él ciertas virtudes. Ningún periodo histórico es enteramente bueno ni enteramente malo, obviamente. Entonces me voy a saltar todos los defectos y los problemas que tiene el periodo parlamentario, porque eso están muy difundidos, como recién señalé. Pero sí señalar ciertos puntos virtuosos que pueden permitir abrir una conversación en el presente. Por una parte, desde una perspectiva económica, voy a referirme a la perspectiva económica y la perspectiva política. En una perspectiva económica están desde los estudios de Marcos Mamalakis y de Osvaldo Zunkel con Carmen Caliola. Está claro que la riqueza del salitre entra a las arcas fiscales. El salitre tributa, la tributación del salitre es un 40% del valor del salitre exportado, que es muy alto.
Y ellos señalan que en todo el periodo, considerando 1880, que es muy bajo porque recién se ha tomado control sobre el salitre, es un 8,5%, hasta el periodo final de los años 20, que baja un 20 y tanto por ciento, el conjunto del periodo es un 33%, lo que tributa el salitre, llegando en los años 90 y principios de siglo a ser un 40%. Ahora, esta riqueza se invirtió fuertemente, se invirtió en infraestructura, pensemos en los ferrocarriles, pensemos en los caminos, pensemos en los puertos, pensemos en todas ese tipo de obras. Se invirtió en educación, pensemos en todos los liceos que se construyeron, los colegios, el aumento de matrícula de los niños en primaria y de los estudiantes secundarios, la creación del Instituto Pedagógico en la Universidad de Chile, la formación de nuevos maestros, todo eso es plata. Se invirtió en extender la administración pública por todo el territorio chileno y los servicios públicos. Acuérdense ustedes que recientemente se había creado el registro civil, el matrimonio civil, entonces había que tener registro civil en todas las comunas de Chile, ¿verdad? Eso es el Estado chileno se extiende por todo el territorio con la riqueza del salitre. Etcétera. Ustedes se pueden imaginar todo más actividades en las cuales se financian con el salitre. Y por supuesto el cambio de la estructura social que implica, ¿verdad?, en la formación de sectores medios vinculados a estas nuevas actividades estatales. Ahora, en la dimensión política, y eso está relacionado con lo que acabo de decir, en la dimensión política, el parlamentarismo significa el fortalecimiento de los partidos y su vinculación, su enraizamiento en todas las comunas del país. Hasta entonces, los partidos habían ido evolucionando desde ser estructuras vinculadas a personalidades, amigos de, y ahora se convierten en estructuras con profundas raíces en todo el territorio. De ahí que haya autores como Samuel Valenzuela que le llama tanto la atención la persistencia de las lealtades políticas en Chile, ¿verdad? Los partidos políticos son de muy larga duración. Pensemos, el Partido Radical el más largo de todos, ¿verdad? Porque es de 1856, 57. ¿verdad? Pero también el Partido Socialista de los años 30, el Partido Comunista del año 12, los partidos en general de derecha duraron más de un siglo. Y quien más ha estudiado el periodo parlamentario desde un punto de vista político ha sido Julio Jaise, historiador de la Universidad de Chile. Me quedan 5 minutos, en 5 minutos voy a terminar. Gracias. Se crean, los partidos recogen el sentir y las necesidades y las demandas de la sociedad, ¿verdad? Se crean nuevos partidos, se crean organizaciones sociales activísimas y de mucha vitalidad, la prensa es muy vital. Los partidos pueden representar, son capaces de representar un Chile cada vez más complejo y diverso, que en ese sentido hay similitudes con los cambios sociales que están sucediendo hoy día y que mencionaba Carlos Pena. ¿Cómo logran los partidos enraizarse de esta manera? Recoger este sentir nacional. La clave está, a mi juicio, en la actividad electoral. La actividad electoral es muy intensa y las elecciones implican una movilización de no solamente los electores a votar y a inscribirse, sino también de muchísimos agentes intermedios que tienen que actuar en las elecciones. Entonces, estos agentes intermedios hacen la vitalidad del partido en la localidad. Hay que hacer cálculos electorales muy finos porque, por ejemplo, hay voto acumulativo y eso es súper complicado. Se pueden acumular todos los votos en una persona o se distribuyen en 3 o 4 y tienen que salir el máximo posible y eso requiere un fino cálculo electoral. Pero sobre todo, y esto es complejo de decirlo y de estudiarlo,
La política es muy clientelística, pero como el clientelismo tiene mala fama, yo quisiera decir una sola cosa respecto al clientelismo para que lo miremos con más cuidado. ¿En qué sentido este fortalecimiento de los partidos tiene que ver con esta política clientelística? Toda esta riqueza del salitre que llega al Estado, ¿cómo llega a las localidades? ¿Cómo llega a las personas que están viviendo en comunas lejanas a Santiago? ¿Cómo llega a aquellos que están fuera de los centros del poder? ¿Cómo llega? Llega a través de los parlamentarios. Los parlamentarios en el Congreso negocian fuertemente. ¿Qué negocian? Los beneficios para las localidades. El puente para en el río, qué sé yo, Tinguiririca, o la escuela a Caguayá, o etcétera, ¿ya? Y también beneficios personales a la gente que recurre a estos parlamentarios para poder acceder a los beneficios del Estado. Entonces, lo que hacen los partidos en el Congreso, porque en el Congreso es donde se negocia, es lograr que los beneficios del salitre lleguen hasta las localidades. Y entonces el Congreso es el que porta estos beneficios del salitre. Es una forma como yo lo veo y me parece interesante y a mí al menos me convence, ¿ya? Entonces, para cerrar, es necesaria una revisión historiográfica del periodo parlamentario. El presidencialismo es centralizador, el parlamentarismo responde a las demandas y necesidades locales, necesariamente. Y sobrepasa el diseño tecnocrático-burocrático de las políticas públicas, es decir, de aquellos beneficios de la riqueza nacional, cómo llegan a extenderse por el país, ¿verdad? Pienso que esto que hemos visto permitiría buscar fórmulas contemporáneas que conduzcan al fortalecimiento del Congreso y de los partidos políticos para enfrentar los desafíos de la democracia chilena, que es el tema que nos ha convocado hoy. Porque si persistimos en el presidencialismo exacerbado en la Constitución del 80, vamos a persistir en la debilidad de las regiones, la debilidad de los partidos, y vamos a persistir en el centralismo, el autoritarismo y el personalismo en la política chilena. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ofrecemos la palabra ahora a don Carlos Ruiz, presidente de la Fundación Nodo 21. Ya. Ahí. Muchas gracias por la invitación de esta organización de este ciclo de charlas en el Senado. La tentación que me viene de hablar de cambio social es muy fuerte, profesionalmente hablando, digamos, intelectualmente hablando. Creo que estamos lidiando con una sociedad chilena que puesta en perspectiva histórica, como propone la profesora Correa, es bien complejo. Nosotros estábamos conmemorando hace muy poco 50 años, piensen, de la reforma agraria. La hacienda, comunidad cultural, política, económica, incluso mucho tiempo militar de la sociedad chilena, recién empieza a ser clausurada hace recién 50 años. La gente empieza a salir de esas haciendas y en menos de 10 años después vive una de las aperturas más feroces que se generan en toda América Latina. Estoy hablando ya con los Chicago Boys, años 75, al ingreso masivo de los últimos productos que generaba la tecnología mundial. Yo recuerdo un profesor, amigo y maestro, Enzo Faleto, decía, estaban todos los chilenos con la ñata pegada a la vitrina. En menos de 10 años. El profesor Peña hablaba incluso de la posibilidad de una generación. Esto ya ni siquiera era una generación. Y las identidades políticas con las que uno podía absorber los cambios culturales, en ese rato están clausuradas. Estamos en un periodo autoritario. Y toda esa gigantesca y acelerada transformación es la que desemboca en una democracia que es la que estamos ahora sentados aquí para intentar evaluar.
pero que de alguna manera tiene generadas estas compulsiones que hoy encontramos en la sociedad, que es una sociedad que tiene una propensión a la movilización enorme. Yo creo que desde el 2006 en adelante la propensión a la movilización es enorme, pero conforme tenemos una propensión muy alta a la movilización, tenemos una muy baja propensión a la asociatividad. Explota, pero la explosión no dura 24 horas. Se movilizan, pero después para la casa. No quedan las instituciones asociativas que conocíamos antaño, de distinto tipo, de muy distinto tipo. Y eso lo que releva es un cambio social gigantesco, muy profundo. Como digo, ha generado, yo lo he dicho en otras partes, somos una especie de inquilinos con iPhone, digamos. O sea, estamos con un extremo y con el otro en la mano, digamos, viendo todavía cómo nos agarramos de eso. Como sociedad me refiero, ¿no? Yo no uso iPhone. Pero, y ahí, claro, una política que creo que no da cuenta de eso. Entonces, las tentaciones para hablar de esta cuestión pueden ser enormes y si queda tiempo podremos ir ahondando después. Ahora, yo había tomado la invitación en otro sentido quizás y me voy a ceñir al libreto. Yo formo parte del Frente Amplio y estoy invitado a conversar acá con una comunidad política. Y en tanto eso me parece que también tengo esa responsabilidad. Y de alguna manera, insisto que como transformación social también me tienta mucho a hablar, me dedico a investigar esas cosas. Y desde ese punto de vista tengo la impresión de afirmar las siguientes cuestiones, digamos. Estar en un tiempo histórico en el que no termina de extinguirse todavía una cosa que parece ya que va de salida y que tampoco acaba de nacer y de afirmarse alguna cosa que tiene que de alguna manera entrar en las nuevas cobijadas. Entonces vivimos en un tiempo muy complicado de zozobra, de vacío. El clivaje de la transición, el clivaje del sí y el no, que de alguna manera, como lo planteaba en ese momento, por ejemplo, alguien como Norbert Lechner, era también el clivaje entre el Estado y el mercado, dejan de ser las grandes construcciones de sentido que movilizan hoy no solo a la sociedad, por supuesto que a la sociedad ya no se moviliza en función de esos clivajes, sino que incluso en la política es cada vez más difícil advertirla, en la propia política. Entonces no organizan la sociedad, no organizan tampoco la política. Y creo que aquí el dilema que tenemos y la responsabilidad que tenemos es pensar un nuevo bloque histórico. Es pensar un nuevo bloque histórico, es elucidar el carácter social de una nueva alianza, en función de abordar un registro de las profundidades, las honduras que hay en los procesos de cambio. Siempre, y para los historiadores esto es más costumbre, el dilema es ver cuánto hay de nuevo y cuánto hay de tradición en el presente. Y ese es un desafío que tenemos para poder definir estas alianza. Se habla de una crisis de legitimación, de muchas instituciones. Yo me atrevería a decir que incluso, y estando aquí en el Congreso, ahora sentado aquí, el problema de la legitimación no es de instituciones específicas. El problema de la legitimación es de la política en general. Y desde ahí uno puede abordar entonces cuánto o no toca a una u otra institución. Hay un cambio histórico, yo diría, quiero usar el término, bueno, de corte neoliberal, que no se ha deliberado en la democracia chilena. Se heredó sin deliberación. Y sus bases culturales, y en este punto me quería referir, apuntan fundamentalmente al deterioro de la política. Y ese es un tema que la democracia no ha abordado. Permítame un breve curso, sin hacer exégesis muy académicas, pero desde que se empieza a generar este ideario, los años 20, von Mises, uno de los aspectos donde ponen el ojo para empezar a elaborar esta cuestión es en el precio. Y empiezan a contraponer el precio a, tal cual lo formulan ellos, a burocracia. La tensión que hay es que el precio es el único elemento, soy inocente, estoy citando, en que podríamos advertir la racionalidad humana y la libertad de los individuos. Por lo tanto, lo que hacían las burocracias en ese momento, y se referían sobre todo a las burocracias bolcheviques, estoy hablando de von Mises, de los austrohúngaros,
¿no? Era la idea de constreñir aquello donde podíamos percibir cómo se quería mover la gente. Y ponen entonces el operador teórico-metodológico en el precio. Eso más tarde va a ser reformulado por su discípulo principal, que es Hayek, ¿no? La Sociedad de Mont-Pelerin, ¿no? El Coloquio Lippmann, etcétera, todas esas instituciones que siguen de aquí en adelante, en un proyecto que ellos mismos van a llamar hay que fundar un nuevo liberalismo, dice el Coloquio Lippmann, y de ahí la idea del neoliberalismo. Es una historia conocida. A lo que voy yo es lo siguiente. Eso y la sociedad, la capacidad que tiene de construir un padrinazgo sobre ciertas instituciones académicas, etcétera, que da lugar, entre otras cosas, al desarrollo que se genera en la famosa Escuela de Chicago, que es donde quiero llegar, baja esa discusión después a un punto fundamental, que es la inflación. Y ese es el gran salto que da esta discusión con Friedman, ¿no? Él dice, hay que matar el dragón inflacionario. ¿Y a qué se responsabiliza de la inflación? A las burocracias estatales. No estoy diciendo que sea así, pero logran responsabilizarlas de alguna manera, endosarle este costo. Y por lo tanto el problema es el eliminar restricciones sobre aquellas cuestiones que permitirían la libertad humana y que permitirían detrás de esa libertad humana el libre ejercicio de la razón. Aquí hay una constricción gigantesca de los idearios de la modernidad, a esto que voy, que si la política no es capaz de rescatarlo desde sus bases fundamentales estamos perdidos, ahí quiero llegar. Entonces, ¿qué significa esto? Que la libertad se restringe a la posibilidad de escoger entre precios. El ciudadano se restringe a un consumidor. Y de algún modo, entonces, la posibilidad de la libertad es una libertad mercantil. Desde la modernidad, nosotros traemos otra idea. La libertad humana, de alguna manera, está entregada a la posibilidad de la deliberación racional en la sociedad, de la deliberación ciudadana en la sociedad, de la deliberación participativa, inclusiva, y por lo tanto fundando ahí la posibilidad de autodeterminación racional de la sociedad, una sociedad que delibera desde la polis y elige el futuro que quiere. Por el contrario, esta otra idea de libertad nos ha condenado a un nivel de individuación, algo que se mencionaba aquí antes, ¿no? Que condena cualquier estrategia asociativa para poder afirmar mi posición social. Los sectores medios de antaño, por ejemplo, para hacer una comparación, tendían a pensar que sus posiciones sociales las aseguraban asociándose. En cajas de empleados públicos, en gremios, en colegios profesionales, etc. Cualquier cosa era juntarse para defenderla. Hoy el tema es la guerra uno a uno. Como imagen, me refiero, que resulta absolutamente dominante. No es casual entonces que los malestares que han resurgido tiendan a expresarse de la mano de este nivel de individuación extremo en la cual reviento, pero no me asocio, ¿no? Exploto, pero no me vinculo de una manera permanente, gracias, y contraigo compromiso de ningún tipo, ni siquiera el matrimonio, que creo que también es cruzado por esta cultura, ¿no? Disculpe que me... Y esos son dilemas de la política. Esas son entonces, quizás una de las dimensiones más fuertes en que impera y se instala el neoliberalismo, entonces es en la cultura, es como cultura. Es donde más permanece, donde más el individuo conceptúa entonces cómo construye sus identidades, etc. Y no necesariamente como una cuestión opuesta al Estado. Ahí también entró con mucha fuerza una suerte de, permítame decirlo así, quizás de una manera un poco ofensiva, pero una vulgata de izquierda, de que neoliberalismo era menos Estado. El Estado no se ha reducido, se construyó otro Estado que es distinto. Y este famoso neoliberalismo o ideologismo de neoliberal chileno no funciona 2 segundos sin el Estado. No, funciona 2 segundos sin el Estado. El problema es que tiene otro Estado, que es distinto. Entonces, a más Estado no tenemos menos mercado, que es la paradoja. Y estas cosas empiezan a diluir entonces esas identidades arquetípicas de la transición del sí y el no, que se habían amparado en el conflicto entre Estado y mercado. Y el problema es que hay que reelaborar esas bases políticas para conectar con un individuo que está en la base de la sociedad en condiciones de extrema privatización de sus condiciones de reproducción de la vida cotidiana. Y que siente que ante esa compulsión tiene que responder solo,
que si deja de pedalear, como las bicicletas, se cae. Ahí se establece entonces un divorcio enorme entre la política y la sociedad. Y en esa compulsión de individuación extrema en que están situados los individuos en la base de la sociedad, en esa pulsión por ese vértigo de reproducción social individuada al extremo y mercantilizada al extremo, ¿no? Hoy son mercancías, cosas que jamás las generaciones anteriores pensaron que iban a ser mercancías, como la vejez, ¿no? Como la salud al nivel que lo es, como la educación al nivel que lo es, ¿no? Esas cosas que antes era natural que no fuesen mercancía, hoy es natural que lo sean, usando los términos por donde empezaba la profesora Correa. Entonces, ante ese tipo de cuestiones, ¿no? El individuo no tiene los problemas, comillas, ideológicos de la transición, toma el cheque del Estado, toma el cheque del mercado, los dos son cheques. Y eso tiende a disolver profundamente las identidades políticas duras. Este es un país sin lealtades políticas duras. El voto cruzado viene multiplicándose hace mucho tiempo en este país, incluso más allá de la diferencia entre voto obligatorio y voto voluntario. El voto cruzado, y vota por un candidato de una alianza para presidente y por candidato a parlamentario de la otra alianza, sencillamente, ¿no? Y al punto que llegamos hoy es que hoy no hay grandes mayorías políticas, y eso ustedes lo deben saber mejor que nosotros. El voto arrasador de Michelle Bachelet en las elecciones pasadas no fue tal, fue alrededor de un 24,6, 24,7% del electorado total. Es decir, estamos en una condición de inexistencia de grandes mayorías políticas y menos de grandes mayorías políticas estables. Al revés, sería un tema a construir, pero no un supuesto posible a cifrar en el escenario actual. Sumo otro problema más que tenemos. Hoy, por todo proyecto, las izquierdas, voy a decirlo en plural, heterogéneas, apelan en general y sin otro horizonte a las cenizas del desarrollismo y se tiende a idealizar lo que fue el desarrollismo. Y aquí, permítame sacar una cuenta, que es terrible, pero esta famosa etapa neoliberal, que en algún rato se instaló como un ciclo excepcional, ya es más larga, es más longeva. Si por lo menos ponemos el corte en el 75, cuando De Castro y los otros asumen la dirección de las cosas y expulsan a los neodesarrollistas, Fernando Lenin y los otros de la dirección económica, año 75 hasta ahora, es más larga que la etapa desarrollista, nacional popular, de desarrollo hacia dentro, de industrialización sustitutiva e importación, todos esos sinónimos de esa etapa. Esta es ya más larga, es más longeva. De excepción parece que no tiene nada, a menos que nosotros nos planteemos otra cosa. Pero esa discusión no se ha producido en la sociedad, me refiero, durante todo el periodo que sigue de la transición en adelante. Entonces, y por toda resistencia al neoliberalismo, entre comillas, lo que se elabora desde la izquierda es una especie de apelación a las cenizas del desarrollismo. Y aquí donde hay un cambio fundamental, la demanda de libertad y la demanda de libertad individual, la demanda de autonomía individual, tengo la impresión que llegó para quedarse. Y eso es algo con que la vieja política le cuesta mucho lidiar. La política, sobre todo, que no es de derecha, por decirlo, de ahí para acá. Y le cuesta mucho lidiar con eso. Nosotros tenemos un paradigma de igualdad en el cual resolvíamos la igualdad a costa de la libertad. Y eso hay que asumirlo como izquierda. Asumíamos la la igualdad bajo un paradigma homogenizante. Y eso costó muy caro en el siglo XX. La sociedad actual se va a resistir a cualquier proyecto homogenizador. Eso creo que no es muy difícil adivinarlo. Por lo tanto, el ideario de igualdad con el cual empecemos a trabajar tiene que ser distinto y tiene que buscar sintonizar con las demandas de autonomía individual que existen hoy en la sociedad chilena. Eso es algo que la vieja izquierda no nos heredó. Y eso hay que asumirlo. Y ahí es donde el tema que, por llamarlo de alguna manera, los sectores subalternos, y este es nuestro desafío, tienen que encontrar en la política el único espacio de emancipación posible. No en el mercado. No en esa elección de precios,
de alternativas que le ofrece el mercado individual, sino reencontrar en la política el horizonte de autodeterminación como el sello racional de la sociedad. Y esto significa repensar un proyecto político más allá de los clivajes de la transición, significa pensar una nueva alianza, significa pensar el carácter social de esa alianza. El que viene, tengo la impresión, y creo que los resultados electorales están a la vista, no permite celebraciones para nadie, diría yo, para nadie en este campo de la sociedad. ¿No? Ni siquiera para el campo del que yo vengo tampoco, digo para nadie. El que viene es un tiempo de reorganización de la política, es un tiempo de reorganización de sus fuerzas, es un tiempo de reorganización de sus proyectos. El viejo cuadro no termina de caer y desespera en eso, en su descomposición, pero las fuerzas emergentes todavía tampoco elaboran su sentido histórico. Insisto, las fuerzas emergentes no elaboran todavía un sentido histórico y la derecha advierte en ello una oportunidad, pero una oportunidad que ofrece poco más que agitar cenizas que ya son conocidas de los proyectos de derecha. Y este vacío político a ratos desata la ansiedad, desata la desesperanza. Basta mirar las redes sociales nomás. Pero podemos también asumirlo, contrario a eso, en lugar de desesperanza, podemos asumirlo como una gran oportunidad política. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora ofrecemos la palabra a don Álvaro Fuente Alba, profesor de la Facultad de Derecho y director académico de la misma Casa de Estudios. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile nuestra gratitud, especialmente al señor presidente del Senado, con quien conversamos hace un tiempo junto al decano y proponiéndole la realización de esta actividad, aceptó inmediatamente y con entusiasmo lo que nos tiene aquí reunidos a todas y a todos. En segundo lugar, quiero expresarle las excusas del profesor Pablo Ristal, decano de la facultad, quien estaba previsto que estuviera en esta testera, pero lamentablemente hace unos días que está con licencia médica y esperamos que se recupere pronto. Me ha podido, no obstante ello, que lo represente, lo que trataré de hacer lo más dignamente posible. Para nosotros, como Facultad de Derecho, es muy importante reinsertarnos y sobre todo, siendo la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Facultad del Estado, reinsertarnos en el mundo republicano, porque es el sello, entre otras cosas, que queremos darle a la formación de nuestros alumnos, tanto de pre y posgrado. Yo me voy a permitir hacer un recuerdo de mi madre, una mujer de casi 80 años, que se ufanaba de haber votado siempre por el doctor Salvador Allende en las elecciones presidenciales, porfiada la señora, igual que el candidato, y que me contaba que en su época de estudiante de la Escuela Consolidada de San Miguel, en ese tiempo una de las comunas más pobres de Santiago, venían en su clase de educación cívica permanentemente a las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Y no era una actividad obligatoria para los estudiantes de humanidades, era una actividad voluntaria y venían con total entusiasmo a presenciar las sesiones de la Cámara y del Senado y después sus pruebas en el colegio eran sobre lo que habían visto. Entonces, una de las preguntas que me hice al tratar de preparar esta breve exposición en torno a esas reflexiones es si nos imaginamos que como actividad voluntaria nosotros hoy día le diéramos a los estudiantes de escuelas municipales la tarea de venir a las sesiones del Senado y de la Cámara, ¿cuántos podrían hacerlo con entusiasmo? Y no es que tengamos una visión romántica del estado de compromiso de la antigua república, sino que algo falta en la constitución del ciudadano y la ciudadana que hoy día, como brillantemente mis predecesores lo han dicho, va de la mano con la transformación profunda de Chile. ¿Qué podemos agregar a lo que ya se ha reflexionado en esta mesa sobre el particular? Bueno, que esas transformaciones, naturalmente, y lo que parece una obviedad, no fueron un azar. Fueron deliberadamente preconstituidas en un gobierno dictatorial que arrasó con los derechos humanos para hacer un modelo de sociedad totalmente distinto.
como decía el profesor Pérez, desde el año 75 en adelante ya se consolida una forma de entender las relaciones del Estado y el mercado que va preconfigurando lo que el profesor Ruiz Tagle en su libro Cinco Repúblicas y una Tradición llama el período neoliberal. El periodo en que la economía neoclásica pasa a ser más importante, o los dictados, o los paradigmas, o los dogmas de esa economía neoclásica pasa a ser más importante que la deliberación política y que la democracia. Periodo en el que estamos más o menos desde 1990 en adelante, un arreglo institucional en que la dictadura nos atrapa con un modelo constitucional que es necesario justamente abordar para el cambio de esta situación en que aleja cada vez más al ciudadano de la política. ¿Por qué una situación en que se negocia naturalmente en condiciones extremas, en que no se pueden distribuir responsabilidades totales en el sector político que lidera los destinos del país, con el ex dictador de comandante en jefe del ejército, todos los amarres institucionales? Naturalmente ha sido un proceso de transformación gradual, pero que no ha ido al corazón de ese diseño institucional que hace que la economía sea el dogma que regula todos los destinos de la República. ¿Por qué entonces no tenemos un ciudadano entusiasmado presenciando las sesiones del Senado y la Cámara de Diputados hoy día? Una de las cuestiones que hizo la dictadura y que está muy poco documentada es lo que se llamó la reorganización laboral. En los primeros meses después del golpe militar, los dirigentes sindicales que eran expulsados arbitrariamente de las empresas y de sus lugares de trabajo podían reclamar ante unos tribunales, pero lo primero que hizo la dictadura fue organizar tribunales especiales del trabajo. Esos tribunales especiales del trabajo eran presididos por el juez de letras del trabajo, pero además eran integrados por un oficial que podía ser del Ejército, de la Marina, del Cuerpo de Carabineros o de la Aviación, oficiales de alto rango, y por un director del trabajo que era nombrado por la Dirección del Trabajo, naturalmente ya intervenía por la dictadura militar. ¿Se imaginan ustedes en el año 73, octubre, noviembre de 1973, cuántos trabajadores o dirigentes sindicales habrán atrevido a presentar sus reclamos ante un tribunal integrado por militares que además estaban obligados a ir de uniforme a las sesiones de esos tribunales? La destrucción del movimiento sindical fue deliberada. Y eso produce un efecto inmediato en la sociedad chilena, que se proyecta históricamente hasta el día de hoy. Como decían mis predecesores, la estrategia colectiva de ampliación de los derechos sociales era lo que conoció Chile en el estado de compromiso. Vale decir, la pertenencia, por ejemplo, a un sindicato y el logro de mejores condiciones laborales que le permitía a la clase trabajadora, liderada por los partidos de clase y también por los partidos que consideraban la cuestión social como algo importante, o sea, me refiero en los años 60 y 70, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, que tenían entonces una estrecha relación entre la estrategia colectiva del sindicato y la estrategia nacional de promoción social. Pues bien, con la destrucción del sindicato como instrumento de mejora en las condiciones sociales y su reemplazo por la promesa que los dogmas de la economía neoclásica le otorgan y el reemplazo del concepto de ciudadano por el concepto del consumidor, la potencia del sindicato y de la estrategia colectiva es reemplazada por la estrategia individual de la tarjeta de crédito. Y creamos una sociedad sobreendeudada que tiene efectos políticos inmediatos. Por cuanto, ¿qué trabajador sobreendeudado con el sistema financiero chileno está disponible a plantear problemas dentro de la empresa, a tratar de formar un sindicato, a exponer en definitiva la fuente laboral que le va a permitir seguir sobreviviendo en un ambiente de sobreendeudamiento permanente, creciente y constante?
Si nosotros, ahora me permiten una digresión histórica, que espero que no sea tan larga, si nosotros nos remontamos a los años 1933-1934, en la Alemania de la República de Weimar, y nos hacemos la reflexión de por qué bajo condiciones determinadas pudo triunfar un golpe de Estado del nacionalsocialismo en Alemania, podemos hacer la siguiente reflexión. En 1870, bajo la unificación y la entronización del Segundo Reich con el Kaiser, los alemanes conocieron la ampliación de la educación pública, conocieron el primer sistema eficiente de seguridad social, conocieron prácticamente cifras de pleno empleo y la mayor industrialización en la historia alemana. Luego del desastre de la Primera Guerra Mundial, con la Constitución de Weimar, la sociedad alemana conoció la hiperinflación, el desempleo extremo, y eso generó las condiciones para que el fascismo, con su discurso de odio, pudiese avanzar, generar condiciones en principio formalmente democráticas y luego derechamente dictatoriales para tomar el poder. Como dice Raffaele Simone, un gran autor italiano, en su libro El monstruo amable, el fascismo hoy en día no anda de uniformes pardos o negros con esvásticas u otros símbolos esotéricos o escatológicos. El fascismo se disfraza de parlamentarios que denuncian la corrupción, que ofrecen soluciones rápidas para el empleo, que ofrecen políticas xenofóbicas y que lamentablemente vemos están teniendo éxito en otras latitudes de América Latina. Y respecto del cual, por eso consideramos que era tan oportuna esta reflexión, al populismo ultraderechista que no hemos conocido hasta ahora por la vía democrática, pero que no tenemos la certeza de que no vaya a ocurrir en nuestro país. Y de ahí la importancia entonces de valorar la política y valorar el rol que el Congreso Nacional y la deliberación política puede tener en consolidar la democracia en Chile, en revalorar la democracia. Siguiendo el mismo derrotero que elegí para la reflexión, hay grandes aportes que ha hecho tanto el gobierno como el Congreso. En 1973, el número de trabajadores sindicalizados era 950.000. 950.000 trabajadores sindicalizados al 11 de septiembre de 1973. En el año 2010 había 730.000, con una masa laboral de 6 millones de trabajadores versus el 1,5 millones que había en 1973. Pues bien, sin sacar cifras alegres, las iniciativas del gobierno de la presidenta Bachelet, respaldadas naturalmente por el Congreso Nacional, que introdujeron una reforma al derecho colectivo del trabajo realmente revolucionaria, tienen que hoy día, año 2018, el número de trabajadores sindicalizados es de 1.040.000 trabajadores. Es decir, la democracia funciona. La democracia aporta. Hay que hacer la transferencia al pueblo de Chile para que entienda que el funcionamiento de la democracia tiene que ver con su proyecto de vida personal. Y naturalmente los que estamos en desacuerdo con las estrategias individuales y de acuerdo con las estrategias colectivas, tenemos que pensar que el diseño institucional es fundamental en esto. Algunas ideas fundamentales sobre cambios que debería haber, naturalmente, la profesora Correa lo ha dicho muy brillantemente, termino inmediatamente. La Constitución, una Constitución que promueva derechos fundamentales y la democracia, tiene que establecer un arreglo institucional en que ceda potestades el presidente de la República y empodere al Congreso Nacional.
El Congreso Nacional no es una máquina legislativa, es una máquina de deliberación política. Quiere decir los altos quórums constitucionales que tienen ciertas leyes para su modificación. Eso también es una entrada a la democracia. El diseño institucional está previsto sobre la base de la desconfianza en el Congreso y la exacerbación de las facultades del jefe de Estado. Eso, naturalmente, ante la explosión del hiperpresidencialismo latinoamericano, la Constitución chilena parece modesta en eso, pero es uno de nuestros problemas. La base de la deliberación política debe estar en el Congreso Nacional. Por último, sobre la necesaria valoración de la democracia, no quiero hacer una cuestión polémica, pero es muy importante que desde esta corporación se profese el respeto por las instituciones democráticas. Y me parece grave, como a mucha gente le parece grave, que una diputada del principal partido de gobierno se haya declarado pinochetista y haya sacado aplausos. Eso es preocupante. Es preocupante porque, en definitiva, el consenso social y ético que debemos lograr en el país es que nunca más podemos tener un sistema dictatorial que atropelle los derechos humanos, porque justamente no puede declararse, creo yo, es una contradicción fundamental, no puede declararse pinochetista alguien que participa en una corporación que estuvo cerrada por la dictadura durante más de 17 años. ¿Por qué? Porque es peligrosa una corporación democrática donde todos los sectores políticos estén democráticamente representados. Muchas gracias. Gracias, profesor. Vamos a abrir una breve ronda de preguntas. Podemos dar la palabra a unas 3 personas porque estamos contra el tiempo. Así que 3 intervenciones y después le damos la palabra al panel para la respuesta. Gracias. Mi nombre es David Gálvez. Conocí la democracia antigua, también la actual. A pesar que era niño me acuerdo perfectamente lo que pasaba antes del 73. Pero hoy día estamos en el siglo XXI. Muy interesante lo que ustedes han aportado, lo escuché yo atentamente y da para pensar. Pero creo que está cojo el análisis que se ha planteado. Personalmente yo me identifico con lo que dijo el señor Peña, esa clase, esos grupos medios hoy día, que somos autónomos, y parafraseando a un senador de la República fallecido, podría decir que hoy día los chilenos estamos volando a 10.000 metros de altura, conectados a satélite y navegando en Internet, y los políticos chilenos siguen volando en aeroplano. Perdónenme, pero esa es mi visión. Pero no estamos navegando en Internet porque sea de moda. Estamos navegando en Internet porque estamos buscando cuáles son las fronteras del conocimiento para aplicarla en Chile. Hoy por hoy, hablar de sociedad del conocimiento, no escuché a ustedes siendo actores sociales, me refiero a actores del pensamiento social chileno, las ciencias sociales, hablar de la sociedad del conocimiento. Hoy día grandes pensadores mundiales plantean de que hace rato estamos viendo la sociedad del conocimiento y aquí en Chile todavía muchos creen que hablar de sociedad del conocimiento es de escuchar al profesor de la masa cuando habla de colonizar Marte. No, la sociedad del conocimiento ha invadido todo. Hoy día mismo, por ejemplo, perdónenme la comparación, yo estoy estudiando ingeniería en la universidad. ¿Pero por qué lo digo? Porque yo hoy día no voy a la universidad a aprender. Estoy inscrito en la universidad nada más que para que me dé un título. Hoy día, y lo digo en serio, hoy día yo aprendo más de ingeniería viendo videos en Internet que escuchando a profesores en la clase. Esa es la sociedad del conocimiento que está transformándolo todo. Hoy día esto es un verdadero tsunami. Incluso creo que me quedo chico. Creo que como una era de tormenta perfecta. Hoy día, por ejemplo, ¿a qué voy yo? Esta sociedad del conocimiento que no lo planteo yo, es cosa de escuchar a grandes pensadores mundiales que dicen de que en esta sociedad del conocimiento la democracia prácticamente va a mutar de una democracia participativa como la conocemos a una democracia representativa. Y es posible. Perfectamente yo podría, con una aplicación aquí en el teléfono, qué sé yo, votar cosas de interés público nacional. Es posible. Perfectamente hoy día es posible, y yo creo que muchos chilenos lo queremos así, participar en la democracia, igual como lo hacían los griegos cuando votaban en el ágora para decidir asuntos de interés del Estado. Hoy día es posible eso.
Disculpe, ¿le puedo pedir que acote su consulta para que más gente pueda participar? Gracias. Bueno, lo único que yo, más que consulta, es agregar al análisis de que esto pensemos ya en una sociedad de conocimiento en que transforma la forma de ver la política. Y eso creo que faltó hoy día hablar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, quiero secundar un poco, en cierta manera, lo que ha señalado mi antecesor en la palabra, en el sentido de que yo soy autor de un libro que se llama La Era de los Ciudadanos, donde se plantea básicamente que la sociedad, la civilización occidental está evolucionando de una democracia representativa a una democracia participativa. Cuando escuché al profesor señalar por qué no tenemos los ciudadanos interés, no estamos entusiasmados, quizás es precisamente porque a los ciudadanos no se les permite participar. Y sin embargo, también escuché en esta interesante exposición de los profesores que se le deben dar más facultades al Congreso. Quizás pasar de una democracia representativa, presidencial, a una democracia elitista, política, quizás es el camino que justamente la historia de Chile nos ha llevado a que siempre termine esto en confusión ciudadana. Y finalizo diciendo de que quizás a los ciudadanos, como decía el señor que me antecedió, hoy día están más empoderados, hoy día se sienten con la capacidad para poder participar de la política. No así en el siglo XX. En el siglo XX la democracia representativa cumplió un rol que fue necesario y sirvió. Quizás hoy día necesitamos los ciudadanos tener una nueva instancia de participación y quizás eso podríamos quizás implementarlo como en la creación de un nuevo poder ciudadano del Estado. Eso, gracias. Muchas gracias. 2 palabras más y cerramos. Gracias. Voy a tratar de ser corto. Mi nombre es Juan Aninat, soy economista. He trabajado en comercio exterior en Chile durante más de 50 años, con destaque en el cobre y con destaque en Brasil. Y también en la parte financiera en Brasil, en el comercio Chile-Brasil. Hay una variable que no ha sido mencionada y es de crucial, vital importancia. Es la concentración del poder político, la concentración del poder financiero. Y esto es mundial. Y Chile tiene una de las más agudas diferenciaciones. Ellos son el poder. Y así tenemos el regalo de nuestros principales recursos naturales. Así tenemos la Constitución que sigue prevaleciendo del pasado. Hay un ejemplo de un profesor francés que dice que cómo la ciencia es historia cuando el pasado se hace presente en el futuro y en el futuro el presente. Y la Constitución actual así es. Y un claro ejemplo en los últimos tiempos ha sido el Tribunal Constitucional. Aquí no hay ciudadanos. Para terminar voy a hacer una acotación donde McKinsey & Company, una compañía americana importante en el sentido de propender a las ventajas de la economía de mercado, lo primero que plantea como la finalidad de la educación es formar ciudadanos. Y luego también destaca que para poder entender el cambiante mundo de hoy en día es esencial la cultura. Es decir, todos estos enfoques son pertinentes y no los escuché realmente unidos en un enfoque para realmente poder conseguir un Chile a más para los muy muchos y no uno en que se aprovechan los muy, muy pocos. Muchas gracias. Vamos con la última consulta. Allá. Gracias, don Carlos Monte, por la invitación. Primero, una aclaración. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Walmart es don Mario Jorquera, que está a mi izquierda.
Yo soy presidente de la Confederación Coordinadora de Sindicatos de Comercio, que agrupamos a alrededor de 42.000 trabajadores dentro de grandes tiendas y supermercados. Dentro de los desafíos, para ir al grano, dentro de los desafíos de Chile, obviamente los trabajadores, que probablemente sea el círculo de los sueldos más precarios que existen en este país, los trabajadores de supermercados y grandes tiendas y los reponedores externos también. Uno de los desafíos más importantes es que llegó la democracia y la alegría todavía estamos esperando que llegue, no ha llegado la alegría aún y nosotros esperamos que llegue. Pero responsabilidad de todo esto, obviamente, no tiene que ver con los señores parlamentarios, sino con las oportunidades que nos den a nosotros de los dirigentes sindicales de seguir participando en estas asambleas ciudadanas o como ocurre, por ejemplo, en el movimiento No Más AFP, que seguramente debe ser uno de los movimientos más participativos que existe a nivel nacional. Ya quisiera cualquier partido político tener la cantidad de militantes que tiene el movimiento No Más AFP. Pero sí esta instancia de diálogo que invita el senador, obviamente que deben seguir repitiéndose. Un saludo para todos los compañeros que están en huelga en el puerto de Valparaíso también, además. Gracias. Bien, muchas gracias por las intervenciones. Por el tiempo no podemos continuar. Queremos ofrecer la palabra al panel. No, ya antes que hable el panel, un par de cosas muy breves. Nosotros estamos pidiendo que nos ayuden también a pensar qué hace el Congreso, porque nosotros estamos tratando de replantearnos a partir de las realidades. Carlos Peña dice, bueno, termina con una frase tremenda, dice esta institución que no está asumiendo bien lo que ocurre en la sociedad y cree que lo está asumiendo. Y a mí me gustaría ver cómo podemos cambiar para sintonizar con la realidad, en el fondo, de otra manera, porque es bien grave lo que él dice y yo comparto que hay mucho de eso. Sofía Correa dice, aquí hay un problema de base estructural que es el presidencialismo. O sea, es muy determinante del rol que pueda o no cumplir esta institución y condiciona a los partidos, el tipo de liberación, y hay que buscar formas contemporáneas para desenvolverse. Me gustaría si pudiera mirar más desde nosotros, ¿qué nos sugiere? Carlos Ruiz dice, hay que revalorar la política como un espacio de emancipación. Y que aquí hay un gran desafío de construir sentido histórico, le entiendo yo, elaborar un sentido histórico. Y todo esto en un contexto de una demanda de libertad y autonomía y cualquier respuesta no puede ser homogenizante, ¿no? Y que hay una oportunidad histórica de recrear las cosas y salirse de ciertos paradigmas, patrones previos. El profesor Fuentealba dice, Congreso no es solo una máquina legislativa, sino un centro de liberación política. Uno lo puede definir así, pero ¿cómo hacemos que esto sea un centro de liberación política y que aquí se esté expresando de otra manera, vinculándose al país de otra manera? O sea, en definitiva, ¿cómo construimos democracia en la nueva realidad desde esta situación? Entonces yo les pediría, si es posible, que en esta segunda vuelta, si pueden profundizar en qué sugieren para esta institución. Perdone. ¿Quién quiera comenzar? Rector, en mismo orden, la profesora Sofía Correa. Sí, yo puedo comenzar, mientras los demás van pensando qué decir. Yo lo que quise enfatizar es que en el periodo parlamentario, el Congreso y a través de los partidos políticos y específicamente a través de los parlamentarios, ¿verdad?, llegaban a un vínculo estrecho con las ciudadanías locales, ¿verdad?, que necesitaban los votos, votaba una alta proporción de hombres, no votaban las mujeres ciertamente, pero votaba una alta proporción de hombres que sabían leer y escribir, o sea, del 35% de hombres letrados que existía a principios de siglo, el 30% votaba. Era una actividad popular. Necesitaban el voto y para poder mantener la lealtad de los votantes, no bastaba con elementos doctrinarios, que sí los había, ¿verdad? Era distinto ser radical que ser conservador, sino era necesario otorgarles a estas localidades, a las personas en las localidades, los beneficios de la riqueza del salitre, los beneficios que repartía el Estado. Hay un vínculo estrecho entre el parlamentario y su electorado local. Bueno, yo
hago el salto a lo que he visto hoy día y cuando llegó el momento de las preguntas nos encontramos con exposiciones. Yo lo encuentro muy interesante porque no había nada que nosotros tuviéramos que aclararles, pero la gente, las personas, las bases sociales necesitan ser escuchadas. Eso es lo que yo deduzco. Necesitan que los oigan en los planteamientos que tienen, que los oigan en los análisis de la realidad que tienen. Ahora, eso es un desafío gigantesco, porque uno podría decir, bueno, están las redes sociales, pero no basta, porque acá lo que ustedes querían era ser escuchados. Entonces, y quedaron mucha gente sin poder hablar, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pensar algo creativo que más allá de las posibilidades que de la tecnología, permita el cara a cara, permita la cercanía humana, personal, entre la base social y el parlamentario, y que esa cercanía se traiga a la deliberación política. Porque no puede quedar en la cercanía encerrada en mi corazoncito, ¿no? Tiene que venir a la deliberación política. Y en la deliberación política tiene que llegar el diagnóstico, la necesidad, las demandas, etc. Eso es lo que a mí se me puede ocurrir respecto a lo que yo planteé y cómo hacerlo, iluminar el presente para desnaturalizar el presente. Gracias. Rector. Logro que hayan expuesto sus ideas y no hayan habido preguntas, lo valoro, por eso no estoy diciéndolo como crítica, estoy diciendo como una característica de lo que ha ocurrido acá, no estoy criticando a nada. Gracias, profesora. Rector. Sí, a mí me parece útil hacer dos consideraciones o tres, pero muy breves, por supuesto. A mí me pareció muy inteligente y muy interesante realmente lo que observó la profesora Correa, en el sentido que tal vez uno de los obstáculos más porfiados y al mismo tiempo más subterráneos para mejorar el lugar del Congreso en la política nacional sea no tanto el diseño institucional, sino más bien lo que ella comenzó señalando, una cierta mentalidad política que se ha instalado en la cultura chilena como consecuencia, claro, también de la historia, que tiende a devaluar el parlamentarismo o la forma cercana al parlamentarismo. Tal vez aquí, presidente, tenga el Senado o el Congreso Nacional una tarea pendiente, que es ocuparse, reflexionar, mostrar la contingencia de las mentalidades políticas, particularmente la mentalidad presidencial o presidencialista, que efectivamente la cultura política de Chile está fuertemente arraigada, hasta el extremo ya que casi nadie se atreve a discutirla, ¿no? Siempre, claro, la cultura es fruta también de las instituciones, de manera que tal vez empujar reformas políticas en ese sentido institucionales puedan poco a poco ir cambiando también la mentalidad. Pero aquí hay una tarea pendiente del Congreso. Evidentemente, en el actual diseño institucional es muy difícil que el Congreso retome un papel de deliberación, de conducción de la vida colectiva, siquiera de reflexión acerca de la vida colectiva, con el grado tan exacerbado de presidencialismo con que cuenta Chile. Realmente, si la iniciativa de ley, la urgencia, el ritmo del debate legislativo está en manos del Ejecutivo, si las iniciativas que suponen gasto están del lado del Ejecutivo, si hay una asimetría de información gigantesca entre el Ejecutivo y el presidente como la hay, y el mejor ejemplo es lo que ocurre cuando se debate la ley de presupuesto, efectivamente el papel del Congreso queda reducido prácticamente a un rito muy importante, pero que de deliberación no tiene nada. Entonces, luchar contra esta mentalidad presidencialista, para usar las palabras de la profesora Correa, me parece una tarea que quizás este Congreso tiene por delante, ¿no? Junto, claro, a otras reformas institucionales que van desde proveer de mayores apoyos técnicos al Congreso Nacional de manera que pueda dialogar en condiciones de mayor igualdad con el Ejecutivo. Se ha subrayado poco, pero quienes hacen o han hecho trabajo parlamentario lo saben, las condiciones de desigualdad desde el punto de vista de la información con que se cuenta, de las asesorías de que se dispone, son gigantescas entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? El Ejecutivo puede perfectamente torcer la voluntad del Congreso si se lo propone. Pero dicho eso, que es una cuestión institucional,
Querría además subrayar algo que dijo Carlos Ruiz delante, que me pareció extremadamente interesante, y es que él llamó la atención acerca del hecho que esto que con tanto entusiasmo se adjetiva de modelo neoliberal, como si fuera una cosa prescindible, que bastaría que nos pusiéramos de acuerdo para sacudirla de entre nosotros. Bueno, es tal vez el periodo de transformación social en Chile más largo, incluso más largo que aquello que aconteció durante la época del desarrollo hacia adentro, ¿no? Y pretender que un periodo de esa índole deje incólume, intocada la cultura de los chilenos y que se pueda hacer política de espaldas a esa cultura que se ha generado nada menos que durante 40 años, a mí me parece realmente ingenuo. Pero en esta ingenuidad creo, pero este es un apunte meramente político, incurre o suele incurrir la izquierda, que en vez de mirar la realidad, procurando inteligirla y ver cómo hacer política con la realidad que tiene ante los ojos, se dedica simplemente a abjurar de ella, a adjetivarla, a molestarse frente a ella, sin comprender que la ciudadanía que hoy día tenemos, los procesos sociales en medio de los cuales se desenvuelve la vida que tenemos en común, bueno, se han forjado a la sombra de esas transformaciones, de manera tal que o usted las intelige y a partir de ellas hace política, o simplemente la política se transforma ya realmente en un quehacer casi lírico, digamos, ¿no? Algo que puede ser muy interesante e incluso emocionante, pero bastante inútil, digamos. Muchas gracias, rector. Carlos Ruiz. Breve, pero quizá voy a molestar un poco, pero amigos, se los digo seriamente, quizás estamos de acuerdo y parece que no estamos tan de acuerdo. O el poder está tan concentrado, como dijo usted, o los ciudadanos están empoderados, pero una de dos. Eso hay que discutirlo en alguna parte. ¿Me entienden? Entonces, y entre eso habitamos este divorcio gigantesco entre política y sociedad. Yo tengo la impresión de que no hay atajo, primero. Que el tiempo de apropiación de esta transformación histórica no es corto. Después voy a tratar de inventar una agenda corta, pero quiero primero referirme a que hay que hacerse cargo de esas transformaciones. Cuando se pensaron las políticas de movilización para las campañas del plebiscito, los estudios de estructura de clase que se hicieron en ese tiempo, de estructura social o de estratificación, como se dice ahora, que lo hicieron Javier Martínez, Eugenio Tironi, Arturo León, ¿no? Indicaron básicamente que los viejos actores sociales del siglo XX, y sobre todo los que eran las bases sociales de sustentación de la cultura política del siglo XX, que era la clase obrera industrial, y esa clase media desarrollista, que era fundamentalmente burocrática, profesional, no era de negocios, era asalariada, prácticamente habían sido demolidas por la transformación que se había impulsado bajo la dictadura. Nosotros usualmente nos quedamos con el relato coercitivo, y entonces se esperaba que con la transición iban a volver esas clases, iban a volver esas bases sociales de sustentación. Aquí estamos todos esperando. Esas formas de articulación no van a volver porque hubo una transformación capitalista gigantesca. ¿Cómo lo puedo decir? Nos cambiaron el tablero. Y no podemos seguir jugando en un tablero que ya no funciona. Las nuevas formas del trabajo, los niveles de rotación laboral, dificultan las viejas formas de identidad por el oficio. Ustedes lo saben mejor que nadie, digamos, ¿no? Entonces, otras formas de asociación tendrán que venir con estas culturas actuales de las formas de trabajo, pero no van a ser las viejas. No van a ser las viejas. Vamos a seguir esperando aquí y no van a llegar. Por lo tanto, pensar en la posibilidad de, y aquí voy de nuevo, de reconstruir una alianza y un proyecto que ya no es el de la transición. Fiarse de las nuevas condiciones en las cuales hay que actuar. De lo contrario, seguimos tapando el sol con un dedo. Y ahí el individuo, insisto, vuelve a quedar botado, presa de sus vértigos, de sus miedos, y ahí vienen los cantos de sirena de una derecha radicalizada, que lo único que hace es cosechar ese miedo. Ahora, esto puede parecer un horizonte muy largo y estamos preocupados de las elecciones municipales que vienen ahora, ¿no? Entonces, aquí quiero ir al otro tema.
esto no lo vamos a resolver solamente con arreglos electorales. Y articular nuevas fuerzas que han emergido en el último tiempo para repartir más o menos cupos. Ojalá fuese tan simple de resolver. No lo es. No lo es. De todas maneras, no quiero con esto minimizar las estrategias electorales, pero es una política que se está repartiendo una torta electoral cada vez más chica. Eso es lo que insisto. Cada vez más chica. Y que además no saca la cabeza por la ventana del auto y mira para afuera. Sino que sigue en eso que Lechner, insisto, el año 89 llamó la política ensimismada, que es una política que además habla de sí misma, solo, y empieza a generar una conversación que es interna. Voy a ser un poco duro. Son como los realities que dan en la mañana. Ustedes se han fijado que solamente hablan de ellos mismos. Y si uno no entiende al fulanito, menganito, no entiende de qué están hablando. Bueno, eso pasa también desde afuera. Y de eso tenemos que hacernos cargo. ¿Me entiendes? Tenemos que hacernos cargo. Yo creo que en términos cortos, de agenda corta, en términos tácticos, se decía antes, hay que buscar una agenda de temas muy pocos, no más de 3 o 4, que conecten con los actores o con lo que hay de actores sociales en este rato. De lo contrario, se está, comillas, luchando en dimensiones incomunicadas. Incomunicadas. Ahora, tienen que ser temas muy precisos, porque eso implica enfrentar en una situación de desigualdad de poder, creo que el profesor Peña aquí lo mencionaba, a un ejecutivo y a un régimen presidencial que tiene toda la iniciativa en las manos. Entonces el problema, más allá de que los actores digan, voy a poner un ejemplo, es la recuperación de la educación pública, o del carácter público de la educación. Sí, pero tiene que ser más preciso esto. ¿Derogamos o no derogamos las deudas del CAE? Por decirlo de alguna manera. Y eso puede empezar a volver a construir vínculos entre política y sociedad. Sí, el problema de la mujer, pero el problema de la mujer es muy ancho. Hay que escoger cuestiones muy concretas porque quedan 3 años. Porque quedan 3 años. Y en función de eso hay que empezar a trabajar entre los actores sociales, entre los actores políticos, etcétera, la posibilidad. Y sobre esa base, sobre ese desarrollo, es posible que se vayan construyendo entonces, ojalá en buena hora, nuevos bloques históricos, nuevas alianzas, ¿no? Haciéndose cargo de las urgencias, pero también de las medianías que tiene el plazo para resolver esta situación que creo que no tiene atajos. Muchas gracias. Profesor Fuentealba. Muchas gracias. Naturalmente es tremendamente interesante, pero uno está constreñido por la formación jurídica y como abogado naturalmente uno apunta más al arreglo institucional. Una cosa importantísima que a nuestro juicio podría remover las barreras entre la ciudadanía y el Congreso y establecer ese necesario diálogo que haga que esta corporación sea ese punto de encuentro de deliberación política es, por ejemplo, como está planteado en la ley de proyecto de reforma constitucional, incorporar la iniciativa popular de ley. Es una cuestión fundamental. El presidente de la República tiene prácticamente el monopolio de la iniciativa. Pensar, por ejemplo, en que aquellas materias que no son de iniciativa exclusiva del presidente de la República sean de iniciativa exclusiva del Congreso y de la ciudadanía. Facilitar los mecanismos por los cuales, porque si lo único que estamos diciendo es que el pueblo, relativamente organizado, pueda proponer iniciativas de ley. El Congreso va a deliberarla, pero es una cuestión que va a establecer una comunicación efectiva entre la ciudadanía y la corporación que representa los intereses de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Senador. Bueno, agradecemos entonces a todas y todos por su asistencia el día de hoy. Les recuerdo que esto ha quedado todo grabado en streaming por si alguien quiere revisarlo, compartirlo. Así que muchas gracias y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Nosotros hacemos permanentemente distintos tipos de diálogos con el objeto de generar un vínculo entre el Parlamento y entre las comunidades. Muchas gracias por haber estado acá.